edición del día de hoy de Noticop. Ya arrancamos nuevamente con la información y para este segundo bloque le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado en el piso. En la jornada de este miércoles hablamos del abogado Álvaro Jara. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buen día. Bueno, le contamos a la gente que la idea es hablar un poquito acerca de todo lo que viene sucediendo alrededor del decreto de necesidad y urgencia que ha dictado el presidente de nuestro país hace algunos días atrás y que, bueno, ha tenido sus repercusiones también. Álvaro, para comenzar a dialogar, queremos saber qué es un DNU, qué es un decreto de necesidad de urgencia. Bien, bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que nuestra Constitución Nacional establece que el presidente de la Nación no puede dictar disposiciones de carácter general, o sea, leyes, como una regla general. Y establece como excepción, en su artículo 99, inciso tercero, la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia cuando estamos en situaciones de emergencia y cuando no es posible que el Congreso, digamos, que se puedan seguir los trámites ordinarios para el dictado y la sanción de las leyes, que es a través, lógicamente, del Congreso. Algo, por ejemplo, similar a lo que sucedía en pandemia, digamos. Exactamente, similar a lo que sucedía en pandemia, como puede ocurrir, o sea, los típicos ejemplos que se estudian cuando uno estudia derechos constitucionales, cuando estamos en una situación de guerra, epidemia, pandemia, claro. O sea, cuando fácticamente no es posible. Y ante esa urgencia el Poder Ejecutivo lo hace siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos sustanciales y formales. Sustanciales son justamente que se dé la situación de emergencia, de urgencia, claro. La imposibilidad, digamos, de que se puedan hacer a través de los canales normales. Los formales son que lo tiene que hacer a través de un acuerdo general con el resto de sus ministros y el jefe de gabinete de ministros, y que el jefe de gabinete de ministros, dentro de un determinado plazo, que son 10 días, tiene que ponerlo a consideración de una comisión permanente bicameral, que son 8 senadores y 8 diputados, bien, quienes tienen que dictaminar dentro de ese plazo también de 10 días hábiles sobre la validez o no de este decreto de necesidad y urgencia que dicte el Ejecutivo. Tiene que analizar si se dan los requisitos formales, claro, en materia de lo que estamos hablando. O sea, dentro de lo que no puede dictarse el decreto de necesidad y urgencia son materia penal, tributaria, electoral y del régimen de partidos políticos. O sea, eso directamente se le encuentra vedado al Poder Ejecutivo hacer. Bien. Si la comisión bicameral permanente refiere sobre la validez de este decreto de necesidad y urgencia, ahí recién pasa a consideración del plenario de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para que aprueben o rechacen el decreto. No, ahí se le encuentra vedado al Congreso introducirle modificaciones, claro, agregados o suprimirle, o sea, o se aprueba o se rechaza. No se le da un tratamiento íntegro como se le da normalmente a las leyes. Exacto. No tenemos antecedentes de que, o sea, si se lo aprueba, digamos, queda firme, y caso contrario, se deroga el decreto, por lo cual tendrá en tal caso el presidente tendrá dos opciones, o formularlo a través de, digamos, el proceso normal del dictado de leyes, claro, o sea, llevar un proyecto al Congreso, ya sea a una Cámara o la otra, dependiendo de la materia de que se trate, o insistir, por ejemplo, a través de un plebiscito, como ya anticipó el presidente. Sí. No tenemos antecedentes de que se hayan derogado a través del Congreso, sí tenemos antecedentes de que la Comisión Permanente Bicameral ha dispuesto la invalidez por no cumplir con los requisitos, como ocurrió con un decreto del presidente Mauricio Macri en el año 2017, que se refería a la ley de riesgo de trabajo. Ante esa situación, el presidente directamente no lo sometió digamos, no se sometió al plenario y echó para atrás, digamos, con esa medida. Bien, perfecto. Después, por supuesto, existe la posibilidad, una vez que si se aprueba, si se ratifica la medida a través del Congreso,
existe la posibilidad de que esto tenga un control de constitucionalidad por parte de los tribunales, porque nosotros tenemos un sistema de control difuso en donde cualquier juez, ya sea provincial, federal, nacional, ante un caso concreto y frente al planteo de una de las partes interesadas respecto de la constitucionalidad o no de una norma, pueda expedirse sobre esa validez o no. Bien, perfecto. O sea que hay varias instancias de control sobre el decreto de necesidad de urgencia. Esa es la base de nuestro sistema republicano y democrático de gobierno, de distribución del poder en tres partes y el control recíproco de todas las partes, ya sea en la designación de las autoridades, por ejemplo, el juez controla el accionar del poder legislativo, claro, en cada caso respecto de una norma. A la vez el Ejecutivo designa jueces con aprobación del Senado. O sea, hay toda una serie, digamos, de controles, peso y contrapeso en el sistema democrático que tenemos. Perfecto. O sea que todavía tenemos que esperar a ver qué sucede con el decreto de necesidad de urgencia que ha lanzado, en este caso, Javier Milei, presidente electo de nuestro país. Un decreto de necesidad de urgencia, ya entrando en desgranarlo un poquito, que también ha llamado la atención por el tamaño que ha tenido, por la cantidad la cantidad de temas que toca. Claro, la cantidad de temas. Seguro, y seguramente también, bueno, obviamente esto ha sido objeto de crítica de varios sectores, sin entrar en la cuestión política. Por ahí vemos que se han tomado asuntos que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, las empresas del Estado, digamos, el pase a sociedades anónimas, digamos, el achicamiento del déficit, digamos, con ese objetivo, ¿no es cierto? Cuestiones que tienen que ver con el mercado laboral, que tienen que ver con el sistema de tarjeta de crédito, con el sistema de salud, con el régimen automotor, con los depósitos, los certificados de depósito de Warrant, que son normas, por ejemplo, en ese caso, una norma, la ley es del año 1914. Claro. O sea que por ahí el cuestionamiento tiene que ver con si se trata de una norma que tiene más de 100 años, cuál es la urgencia. Pero bueno, habrá que ver cada caso qué sucede, si se mantiene o no la validez de esta norma. Hablando un poco de cada uno de los temas, nombraba recién también, y me parece que es quizá uno de los casos o uno de los temas que más ha llamado la atención y que tiene que ver con lo que es la parte laboral, el contrato de trabajo, qué va a suceder con las indemnizaciones, que se han eliminado la doble indemnización. Bueno, vos sabrás explicarlo un poco mejor, ¿no? Bueno, hasta este decreto de necesidad y urgencia, nosotros teníamos un sistema basado en la ley de contrato de trabajo y una serie de normas complementarias que se dictaron con posterioridad a la ley de contrato de trabajo, que data del año 1974. Bien. Por ejemplo, la ley de empleo, que es de la década de 90, 1991, si no me falla la memoria, que establecía un sistema de agravantes indemnizatorios para el caso del trabajo negro, o sea, no claro, registrado o deficientemente registrado, que puede ser porque el trabajador esté por media jornada y trabaje jornada completa, o porque la fecha real de ingreso no sea la real, o porque por la categoría en la que se encuentre, o sea, una serie o por la fecha real de ingreso, como te decía recién. Claro. En esos casos la ley facultaba al trabajador a que intime a su patrón diciéndole: póngame en blanco si estaba en negro, o regularice la situación si estaba parcialmente registrado o irregular la registración. Claro. Y que en el caso de que eso no ocurriera, él se podía colocar en situación de despido indirecto, o sea, resolver el contrato de trabajo y exigir las indemnizaciones que establecía la ley de contrato de trabajo, con más agravantes. Una duplicación indemnizatoria, con más un porcentaje que era un 25% de todo lo que se devengó durante la relación laboral o la diferencia. Esa norma, digamos, esos artículos que son la 7 a 15 de la ley de contrato, de la ley de empleo, que es la 24.013, directamente se derogó. Bien. Al igual que la 25.323, que establece que estando una relación en negro, directa o parcialmente en negro, si el trabajador lo es despedido por la patronal sin haber intimado, como claro, te contaba recién, también le correspondía una duplicación indemnizatoria.
Esas normas directamente se desechan, se derogan. Bien. Y a la vez se establecieron modificaciones en la ley de contrato de trabajo que establecen las indemnizaciones. La más conocida, digamos, la indemnización por antigüedad, que bueno, ya es conocido por todo, que cuando es despedido un trabajador, siempre hablando de la actividad privada, ¿no es cierto? Cuando es despedido, le corresponde una indemnización que equivale a un sueldo por cada año de trabajo o fracción mayor de 3 meses. O sea, si trabajó 1 año y 4 meses, equivale a 2, en ese ejemplo. Claro. Esta norma lo que hizo fue, mantuvo esa disposición, pero estableció ciertas restricciones, como por ejemplo en lo que se refiere a la base del cálculo para esa indemnización. Excluye, por ejemplo, el sueldo anual complementario, que sería el aguinaldo, lo excluye de la base de cálculo, o sea que lo achica. Al momento de establecer el piso, claro, la ley anterior decía que nunca podía ser inferior a un sueldo. En cambio, con este DNU establece que el piso va a ser de un 67% del sueldo. Entonces, hay, digamos, una modificación peyorativa para el trabajador en ese sentido. Claro. Establece un cambio en lo que se refiere al plazo para el contrato a prueba, sí, que antes era de 3 meses y que requería como un requisito de validez estar inscripto, o sea, registrado el contrato como tal, el contrato a prueba. Con plazo a prueba. Ahora ya ese requisito no está y se extendió a 8 meses. Bien. También es otro cambio en ese sentido peyorativo para el trabajador, ¿no? ¿Y qué limitación tiene en ese sentido, digo, porque me parece un tema interesante, la empresa para contratar a prueba y descontratar ese empleado, digo, y volver a contratar a prueba, digo? No, esa limitación estaba en la ley anterior, ese era el artículo 92 bis de la ley de contrato de trabajo, estaba y se mantiene esa limitante, o sea, la empresa no puede contratarlo y después cuando se le vence el contrato volverlo a hacer, porque evidentemente sería una situación de fraude. Claro. Pero bueno, en este sentido, digamos, lo que hay una extensión del plazo y bueno, probablemente... La pérdida del registro también, la pérdida y la falta de necesidad de registración en ese sentido. Como hablábamos recién, digamos, de lo que sería el test de constitucionalidad, que probablemente pase tanto por el Congreso como por un juzgado el día de mañana, es muy posible que eso suceda, seguramente los gremios se van a movilizar en ese sentido, y teniendo en cuenta que nosotros tenemos un sistema donde procura ser, digamos, progresivo a los fines de favorecer a la parte más débil, claro, ya sea en materia laboral o en materia de defensa del consumidor, que también se puede plantear el día de mañana en lo que se refiere a tarjeta de crédito, por ejemplo, o a la parte más débil, que normalmente, no digo que siempre sea así, en una relación de locación suele ser el inquilino. El día de mañana, digamos, probablemente por ahí pasen los cuestionamientos a este tipo de normas. Claro. Bueno, y hablabas justo de lo que tiene que ver con los inquilinos. Otra ley que se ha derogado es la ley de alquileres, que había sido sancionada hace no mucho tiempo. En realidad, claro, bueno, una modificación y demás. Bueno, ¿qué sucede ahora? ¿Qué puede esperar el inquilino principalmente y también, por supuesto, el propietario? Bueno, como una consecuencia de los grandes lineamientos y objetivos que tiene este decreto de necesidad y urgencia, que es desregular el mercado y darle más libertad a las partes, se establece primero la derogación de la ley de alquileres que se había dictado hace muy poquito y una modificación de ciertos artículos del Código Civil y Comercial que establecían ciertas vedas o limitantes al momento de contratar. A grandes rasgos y más allá de lo que se refiere al contrato de alquiler en sí, nuestro Código Civil establecía, creo que si no me falla la memoria, el 756 por ahí o 765 del Código Civil, que las obligaciones de dar dinero son aquellas en donde una parte se obliga, digamos, el deudor a devolver un dinero, digamos, claro, una moneda, siempre que sea de curso legal. Y si se obliga en una moneda que no sea de curso legal, se podía liberar entregando la moneda de curso legal al tipo de cambio. Al tipo de cambio, claro. El gran problema de esa norma
que dio lugar, digamos, a muchos fallos por ahí hasta contradictorios, era a qué tipo de cambio. Si tomábamos el oficial, claro, o si tomábamos el MEP o cuál. Sí. ¿Cómo hacía el deudor que se obligó? Porque estamos todavía con una situación de cepo cambiario. Ahora lo que dice el decreto es que directamente las partes pueden acordar y pactar libremente la moneda, claro, a la que se obliguen. Incluso digo, incluyendo en cualquier moneda. En esto las criptomonedas también. En cualquier, claro, lo que quieran, o sea, en yuanes, en pesos, dólares, criptomonedas, en lo que decidan. Justamente como un derivado de este principio de libertad, que justamente fue una de las plataformas que lo sostuvo a nivel electoral al actual presidente. En ese sentido, eso también se replica a nivel de contrato de locación. O sea, justamente pueden pactarlo en pesos o en cualquier otra moneda, aunque no sea de curso legal, y eso es válido, pese a que se mantenga el cepo. Claro. Porque, digamos, yo creo que no habría cuestionamiento si el cepo no existiera, porque justamente la persona podría tranquilamente acceder al mercado. Ahora tendría que hacerlo a través del sistema MEP, que por ahí es un poco más complicado para las personas de a pie, digamos, ¿no es cierto?, acceder a ese tipo de divisas. Sí. Establecen, bueno, algunas otras modificaciones, por ejemplo, importantes a los fines del contrato de locación, es que antes teníamos plazos mínimos para las locaciones de inmuebles, siempre estamos hablando de inmuebles, destinadas a vivienda o a cualquier otro uso, como por ejemplo comercial. Teníamos pisos mínimos de 3 años, después se modificó a 2 y así, para uno y otro destino. En cambio ahora, con la nueva disposición, se establece la libertad de contratación. O sea, las partes pueden establecer que el contrato de alquiler para una casa o para un local comercial puede ser de 2 meses, de 5 meses, de 2 años, de 10 años, no hay ningún problema. No hay piso ni techo. En ese sentido está, digamos, delegada a las partes la posibilidad de contratar libremente. Y en el caso de que no digan nada el contrato, ahí solamente funciona de manera subsidiaria ante la falta de previsión. Si se trata de un contrato destinado a vivienda permanente, ya sea con muebles o sea amoblado o no, claro, de 2 años sería, si no se o de 3 nada, años. Si no se dijo nada en el contrato, bien, será de 2 años o de 3 años en el caso de que tenga otro destino. Bien. Y lo mismo, digo, sucede en este sentido con los diferentes incrementos en el valor del alquiler. Exactamente. La actualización del precio, que nosotros teníamos hasta hace muy poco un sistema en donde era anual, era bastante difícil de sostener con los niveles de inflación que estábamos teniendo. Después, con la ley reciente, se había bajado a 6 meses la actualización, pero siempre sujeto a un determinado índice de ajuste. Claro. Antes era del Banco Central, ahora digamos el de casa propia. Ahora, con la nueva disposición del DNU, establece que las partes pueden pactarlo libremente. También hay libertad en eso, digamos. Libertad para pactar la forma, el índice, si van a hacerlo a un índice o si lo van a hacer con un precio fijo. No hay ningún inconveniente ni limitante en ese sentido. Pueden hacerlo a precio fijo, pueden hacerlo a un índice del INDEC o a cualquier otro. Seguramente que las partes al momento de contratar van a tener en cuenta cuál es la moneda que utilizan, porque si utilizan el peso seguramente van a buscar un índice, por ejemplo el IPC, por ejemplo. Exactamente, a la inflación, y la periodicidad va a ser mucho más claro, corta que si tomaran una moneda dura en donde lógicamente el locador se encuentra más a resguardo. Claro, exactamente. Claro. Digo, en este sentido, si bien la libertad y demás, primero, esto siempre estando aclarado en el contrato, digo, el tema de las actualizaciones y demás, esto tiene que estar expresamente aclarado en el contrato de alquiler. Probablemente cualquier persona que haga hoy en día un contrato lo va a establecer. Claro.
quien no lo hace seguramente va a estar mal asesorado, seguro. No es algo que le aconseje claro, nadie. Claro, digo, porque no es que el propietario puede llegar un mes y decirte como este mes hubo inflación, te actualizo. Si no lo pactó en esos términos, no lo puede hacer. Claro, exactamente. Bien, para quedar claro en eso. Inclusive se modificó una norma que establecía la facultad de los jueces en intervenir en los contratos. Ahora sí, o sea, la norma decía que los jueces no pueden inmiscuirse en las estipulaciones que establezcan las partes en los contratos, salvo que alguna de las partes lo pida, siempre fundado en una causa legal, como puede ser, por ejemplo, una cláusula nula. Y el Código Civil establecía además una segunda causal, que era cuando había una flagrante contradicción con el orden público, o sea, con una norma de orden público. Bien. Por ejemplo, si una ley de orden público dice que es nula tal cláusula y el juez directamente, aunque las partes no lo pidan, lo podía hacer. Claro. Esa cláusula que establecía la posibilidad de los jueces de intervenir de oficio, ahora ya no lo pueden hacer. Bien. Si no lo piden las partes, no lo pueden hacer. También es un derivado justamente de esto que estamos hablando, de el principio de que tiene que regir la libertad de las partes al momento de contratar. Bueno, seguramente vos me preguntarás, bueno, ¿está bien, está mal? Y yo creo que depende de cada caso, claro. Porque si bien muchas veces las relaciones de partes pueden ser en paridad de condiciones, en otras ocasiones no. Por eso yo creo que han nacido ramas del derecho como el derecho del consumo, en donde se presume que el consumidor en un principio es una persona que no se encuentra en condiciones de paridad para negociar con un proveedor de un servicio, claro. O el derecho laboral, en donde se presume que en un principio hay una relación de insuficiencia de una de las partes, que es la más débil, respecto de otra. Y así, digamos, también en estas cuestiones de locación. Con lo del alquiler, claro. Exactamente. Hay relaciones que sí y hay otras que no. O sea, uno lo puede ver en la realidad. No es lo mismo por ahí un jubilado ahorrista que con gran esfuerzo y toda su vida juntó para comprar un departamento y que sea un complemento de su jubilación, que un gran inversor, claro. Que tenga muchas propiedades y que pueda ser hasta determinante a la hora de establecer condiciones en el mercado inmobiliario. Claro. Por ahí es el problema de generalizar, digamos. Yo no digo que esté bien ni que esté mal, yo creo que hay que ver en cada caso concreto. Álvaro, nos ha quedado un montón de temas para charlar, la verdad es que es muy interesante, pero bueno, lo que decíamos al principio, un decreto que ha tocado muchos temas y que si tuviéramos que desgranarlo punto por punto, creo que podríamos estar días. Hasta el año que viene. Sí, seguramente, seguramente. Pero la verdad es que te agradecemos por venir, por visitarnos, por explicarnos quizás dos temas muy puntuales con los cuales la gente en general, digo, está preocupada también para ver qué puede llegar a pasar en lo que tiene que ver con los alquileres, lo que tiene que ver con el trabajo, que son dos puntos muy sensibles en la sociedad. Y está bueno por ahí aclarar qué es lo que está sucediendo y qué se puede esperar a la gente. Así que te agradecemos tu visita. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, bueno, hasta allí entonces la palabra del abogado Álvaro Jara, que nos ha visitado el día de hoy para dialogar acerca del decreto de necesidad de urgencia dictado por el presidente Javier Milei, que aún no está en vigencia, pero que está a la espera de lo que suceda en los próximos días.